Vamos a estudiar la lección número 8 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. Esta lección habla sobre el pacto en el Sinaí y hay distintos aspectos que vamos a estudiar eh, en esta lección que estamos presentando, pero vamos a presentar un primero estudio, un primer repaso de la lección y después que terminemos este repaso de la lección, voy a volver a hablar acerca de la lección, pero para señalar algunos aspectos que tienen que ver con ella pero de una forma diferente. De esta manera, lo que procuramos es que tengamos un estudio de la lección más completo. Uno, el primero que vamos a hacer, eh, fijándonos en algunos aspectos y otros profundizando otros aspectos de esta lección. Así que la lección es nuevamente el pacto en el Sinaí. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo camino al mar Rojo y después por el desierto, Dios eh, los conducía por un sendero que para ellos era desconocido, pero tenía una finalidad. La finalidad o el punto donde iban a llegar eran o era a la tierra prometida, a la Canaán. Pero hay un aspecto que queremos señalar en la Biblia y vamos a leerlo ahora, que cuando Dios está conduciendo al pueblo de Israel eh, por el camino que Él los llevaba, no era solamente llevarlos a un lugar geográfico. O sea, no era el propósito de Dios solamente conducirlos a un lugar, aunque ese lugar fuera la tierra prometida. Canaán había un lugar donde Dios quiere conducir a su pueblo, más importante aún que introducirlo a la tierra de Canaán. Y vamos a ver en la Biblia cuál es ese lugar donde Dios iba o quería conducir a su pueblo. En el libro de Éxodos, capítulo 19 y versículo 4, la Biblia dice, aclaro antes de leer que la versión que estoy utilizando y que utilizaré de aquí en adelante es la versión de Reina Valera del año 1979. Esta versión que estoy utilizando, la razón es porque es una Biblia que tengo con la letra más grande y me es más fácil así de leer. Dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta es el lugar principal donde Dios quería conducir al pueblo de Israel, donde Dios estaba conduciendo a su pueblo. Y también llegando hasta nuestro tiempo, hasta nosotros que estamos presentando esta lección y en todo momento Dios tiene el propósito
de llevar a sus hijos a Él, porque en Él está la vida, en Él está la salvación y donde nosotros debemos estar es en Jesús, es en Dios. Hay un texto en la Biblia que vamos a leerlo también con respecto a esto que estamos diciendo, que nos habla cómo Dios quiere que nosotros vayamos a Él y la razón por la cual Él está haciendo esto. Está escrito en Mateo capítulo 11 y los versículos 28 en adelante. Dice aquí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta declaración bíblica donde Dios nos está diciendo que vayamos a Él, aquí comprendemos, ahondando un poco en lo que dijimos en el texto anterior, que Dios quería llevarnos a Él, la manera en que Dios quiere llevar a Israel a Él, que nos quiere a nosotros llevarnos a Él, es una forma voluntaria. El pueblo de Israel debía escoger ser pueblo de Dios, ir a Dios, seguir a Dios. En Mateo se está diciendo que nosotros vamos a Dios porque estamos trabajados, cargados, así como Israel estaba cargado en sus luchas, en la esclavitud que tenía, y Dios lo libera, así Dios también nos libera a nosotros, sus hijos, de los pecados, de la maldad. Nos seguimos a Dios, vamos a Dios para estar en paz con Dios. El yugo, la carga, vamos a decir las pruebas, las dificultades, todo lo que tengamos que pasar por seguir a Dios, aun cuando sea dar nuestra vida, es una carga y un yugo ligero porque Dios está con nosotros y Él nos ayuda a pelear nuestras batallas. En el inicio de esta lección se está aclarando que Dios quiere conducir a su pueblo, que voluntariamente quiere seguirle, quiere estar en sus caminos y Dios entonces nos ayuda en las cargas que debemos de seguir. Este aspecto es primordial y debemos tenerlo siempre presente en el estudio de esta lección que habla del pacto que Dios estaba haciendo con Israel. Dios condujo al pueblo de Israel hasta el monte de Sinaí. Cuando salió de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, Dios condujo al pueblo de Israel al monte Sinaí. El monte de Sinaí es un lugar donde no hay solamente una montaña, sino un grupo de montañas. Y de ese grupo de montañas, de ese lugar, Dios condujo al pueblo de Israel a un lugar específico que Dios quería que estuviera y vamos a señalar lo siguiente. Cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro
Jetro, y fue al desierto donde estaba apacentando las ovejas, y se le apareció en el desierto, en el monte Oreb, en el monte Sinaí, se apareció una zarza ardiente que no se consumía. Ese lugar específico del monte Oreb, del monte Sinaí, donde Dios se le apareció a Moisés, donde le hizo el llamado para que fuera a Egipto a liberar a Israel, donde Dios estaba colocando a Moisés como líder, iba a conducir al pueblo a ese mismo lugar, a ese lugar específico del monte Sinaí, donde ya Moisés había estado, fue el lugar donde Dios condujo a Israel. Fue ese el lugar donde Moisés estuvo con Dios 2 veces por 40 días. La primera ocasión cuando Dios le dio las tablas de la ley que Dios mismo había hecho, y la segunda ocasión donde después de haber quebrado o roto las tablas de la ley, Moisés volvió a subir en esta ocasión con las tablas que él mismo había alisado, y Dios en ella escribió por segunda vez. Dios escribió los 10 mandamientos, el decálogo que Dios estaba dando. Ese lugar fue también el lugar donde Dios eh, le dio a Moisés las leyes, las otras leyes, los otros estatutos. Vamos a usar la palabra constitución, donde el pueblo de Israel recibe a través de Moisés, o donde Dios le dio a Moisés en ese mismo lugar todas las leyes que tenían que ver con el pueblo de Israel, y todo lo que tenía que ver con lo que el pueblo de Israel debía hacer de ahí en adelante. Esa estancia del pueblo de Israel en el monte Sinaí no fue una estancia breve. No estuvo ahí Moisés solo de paso. Dios mantuvo al pueblo de Israel en ese lugar alrededor de un año. Y ese lugar específicamente donde el pueblo de Israel estuvo alrededor de un año fue donde Dios los establece con un pacto donde ellos pasaban de ser un grupo de esclavos a ser una nación, a ser el pueblo de Dios. Más tarde, en la historia bíblica, nosotros encontramos que Elías en una ocasión fue también al Sinaí en un momento que él tuvo eh, de dificultad cuando estaba huyendo de Jezabel, que había prometido que le iba a enviar. En ese lugar también Dios se encontró con Elías, en este caso, cuando se le presenta como un silbo apacible y suave. Pero en este lugar, cuando Dios se le está presentando a Moisés, no como un silbo apacible y suave, sino con toda la manifestación del poder de Dios, con temblor de tierra, con truenos, con relámpagos. Dios prepara al pueblo de Israel para darle allí los mandamientos, la ley de Dios, el pacto que Dios les estaba haciendo para que ellos fueran pueblo de Dios. Y en este lugar donde Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, nosotros encontramos por primera vez una declaración que después en la Biblia
también se aplica al pueblo de Dios, a los seguidores de Dios, porque en el pacto Dios era el guiador, el rey, el que conducía al pueblo de Dios. Dios era su Dios y el pueblo de Dios llegaba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, un pueblo de gente santa. El pacto que Dios estaba dando. Dios daba sus leyes, daba sus órdenes, sus enseñanzas, y el pueblo de Israel obedecía esas órdenes, esos estatutos que Dios le daba. Así ellos llegaban a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, porque en eso se transforman los seres humanos que seguimos a Dios y formamos parte del pueblo de Dios. Las ovejas de Dios, las ovejas del prado de Dios, porque Él es nuestro pastor. Esas ovejas somos entonces, en aquel caso, el pueblo de Israel, y en la iglesia cristiana, porque seguimos a Dios, somos un pueblo real sacerdocio. La razón para anunciar las virtudes del que nos llama. En el pacto Dios llama al pueblo de Israel para que sea un pueblo santo, por eso nos lleva a Él, para que a su vez ellos proclamen el nombre de Dios a toda la humanidad, porque toda la humanidad debía ser benditos siguiendo al pueblo de Israel. Es lo mismo que el pueblo cristiano, que los hijos de Dios hoy, un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Dios iba a recibir eh, el el don divino de Dios dado a través de las leyes que Dios estaba dando. Las leyes que Dios estaba dando, primeramente el decálogo, o sea, los mandamientos que Dios escribió con su mano. También Dios le estaba dando al pueblo de Israel los demás mandamientos que debía observar como nación. Era el regalo que Dios daba a ese pueblo o la forma en que Dios los conducía para que ellos llegaran a ser un pueblo singular usado en las manos de Dios para hacer conocer del amor y el cuidado de Dios a las demás naciones. Para eso, ese pueblo debía estar preparado. La forma en que Dios los prepara es presentando eh, un lugar donde ellos debían estar en pie para recibir, para escuchar lo que Dios le iba a enseñar. La voz de Dios primero les dice, les habla las palabras donde le está diciendo todas las cosas que ellos debían escuchar y seguir, los mandamientos de Dios. Pero ellos se llenan de temor y le dicen a Moisés que él reciba los mandatos de Dios y que después se los dé a ellos, porque tenían temor al ver la majestuosidad y el poder de Dios. Así ese pueblo recibe los mandamientos de Dios porque en el poder de Dios que se manifestó en la naturaleza, en aquel lugar donde Dios le enseña de una forma visible y audible al pueblo de Israel su poder, su gloria y la gloria y el poder también de los mandatos de Dios. Entonces allí ese pueblo Dios lo prepara y
ellos reciben los mandatos de Dios, pero en una forma clara se establecen esos mandatos que aunque están dados con poder y son obligatorios, la observancia de Dios, la obediencia que a Dios se le debe dar por el pueblo de Israel, esos mandamientos eran obligatorios porque ellos debían obedecer a Dios. Esa ley tenía no solamente el poder manifiesto de la gloria de Dios, sino el poder deslumbrante, el poder glorioso, majestuoso del amor de Dios. Porque en esa ley que Dios estaba dando, se manifestaba el amor de Dios. La ley tenía dos tablas, el pueblo está siendo preparado por Dios para recibirla, y en esas dos tablas de la ley de Dios, del decálogo, de los 10 mandamientos, una tabla era el amor de Dios manifestado hacia Dios, en la obediencia de Dios, en el respeto a Dios, y el otro aspecto era el amor manifestado en cuanto a la relación del pueblo de Dios con sus semejantes. De esta manera, Dios estaba dándole a su pueblo las normas y principios con los cuales ellos representaban a Dios y enseñaban a toda la humanidad. Esa era la meta, que la humanidad pudiera elegir, pudiera conocer el amor de Dios y siguiera a Dios. Además, cuando se ama y se sigue a Dios, es el amor que el ser humano debe manifestar hacia su semejante, ya sea su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, o a toda la humanidad. La humanidad entera debía ser bendecido porque en la observancia de la ley se enseñaba cómo amar a Dios, cómo amar a la humanidad, y también se habla del amor de Dios que a través de esas leyes manifiesta su amor para beneficio de toda la humanidad. En este pacto que Dios estaba haciendo, Dios estaba señalando que es un pacto guiado por el amor de Dios hacia su pueblo, hacia los que le siguen, y el amor de los que siguen a Dios al entregarse a Dios. En el pacto que Dios está dando, lo fundamental es conocer, vivir y seguir el amor de Dios y el amor del ser humano hacia Dios y hacia sus semejantes. Ahora vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con este pacto que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Vamos a leer en nuestra Biblia o en nuestras Biblias el capítulo 20 del libro de Éxodo. Ese capítulo 20 dice de esta manera, comienza diciendo de esta manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo. El que está hablando es Dios. Es la forma en que Moisés presenta en su escrito, porque Moisés fue el que escribió el libro de Éxodo, presenta el inicio de las palabras que Dios está diciendo. Dice el versículo 2: yo soy Jehová tu Dios. Moisés le había pedido a Dios que le dijera su nombre. Aquí Dios está manifestando a todo el pueblo y comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Esto
no forma parte de la ley de Dios. Esto es la introducción con que Dios está, eh, valga la redundancia, introduciendo su ley. Yo soy Jehová tu Dios. O sea, Dios dice, yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy el que tiene vida propia, soy el que tiene la autoridad. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos o de casa de servidumbre. Dios se presenta él como Jehová que saca o sacó al pueblo a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estas palabras hasta este momento son palabras introductorias. No está diciendo que es ya la ley de Dios, sino diciendo que Jehová tu Dios, Dios el Creador, que te sacó de Egipto, te está dando esta ley, como dando este mensaje. Antes de darte la ley, en el pacto que Dios da con su pueblo, antes de dar la ley, Dios le está diciendo al pueblo que él que le va a dar la ley, te sacó de servidumbre, te sacó de la esclavitud, diciendo en otras palabras, antes de que Dios nos diga a los seres humanos, esta es la ley que yo te estoy dando, antes de dártela, Dios te está sacando de la esclavitud para que tú puedas seguir a Dios. En estas palabras que estoy diciendo en este momento, voy a hacer algo que es distinto a lo que dije en la introducción, pero creo que debo aclararlo no solamente por el entendimiento de la lección, sino también por el entendimiento de lo que Dios ha hecho en la humanidad en la creación y después de lo que Dios ha hecho en la humanidad para lograr nuestra redención. Por lo tanto, voy a terminar esta grabación aquí, en este mismo momento, y aquí volveré a comenzar para hablar otro aspecto de esta misma lección, pero que ahora es más abarcante. Creo que es para bien que hago esto para que tengamos una mejor comprensión, no solo de la lección, sino también con la redención, con la salvación que Dios nos da a sus hijos. Así que termino aquí y continúo con esta aclaración y con la parte que nos resta por estudiar en nuestra lección.